y orar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Somos un pueblo, un cuerpo, y hay que siempre pensar uno en el otro y orando y apoyando uno al otro. Entonces quiero comenzar con una oración. Primeramente agradecerle a Dios, a ustedes y al pastor Gilberto. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el día de hoy tan hermoso, porque tú lo hiciste, Señor. Te agradecemos por tus obras, por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, por todo lo que has hecho. Venimos ante ti como un pueblo, como tus hijos. Reconocemos que tú eres el Dios del universo, que todo está bajo tu control, que está en tus manos. Te pido y oramos por nuestro pastor Gilberto Ávila, donde sea que esté en este momento, que ayudes a él y a su esposa, que los fortalezcas, que los consueles en medio de este dolor. Te doy gracias por tu pueblo, que también me puedes utilizar a mí para poder enseñarles cosas maravillosas de tu palabra y edificarlos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. A ver. Siempre hay que ver el optimismo. Hay que ser optimistas, ¿verdad? Ver lo bueno cuando quizás en medio de las cosas que se vean malas, ¿verdad? No se ven muy bien. Por ejemplo, el día de hoy, con los problemas técnicos, el lado bueno es que preparé un mensaje bien largo, con bastantes versículos, iba a haber mucha lectura, pero Dios escuchó sus oraciones y lo voy a tener que acortar. Pero nos gozamos no porque las cosas que tenemos, sino porque tenemos y conocemos al Dios del universo, que Él nos sostiene, nos guarda y nos refugiamos en Él. Perdón. Y el título de hoy se llama El yugo de los fariseos. Y quizás cuando escuchen este título, quizás, ¿de qué va a hablar el siervo Jairito? ¿Verdad? Pero les aseguro que a lo largo vamos a llegar a un punto muy importante. Y es una advertencia a la iglesia en todas las épocas, desde el principio, de que hay que cuidarnos de los lobos, de las víboras que se disfrazan como un ángel de luz. Y quiero comenzar con este pasaje en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Hermano Tec, dame 40 minutos, por favor. Empecemos en el versículo 13. Porque en estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que voy a explorar, primeramente, lo vamos a encontrar en la vida de Jesús, en los tiempos de Jesús, en medio del contexto judío bajo la opresión romana. Pero también estos conceptos y temas que vamos a explorar se pueden aplicar a través de la historia hasta el día de hoy. Ustedes saben que yo no hablo mucho de la política, pero en el ambiente político de hoy vamos a poder observar, y espero yo darle las herramientas para poder discernir entre el bien y el mal. Porque muchas veces se hace difícil saber o reconocer que cuando la maldad se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros, sus pawns en inglés, they carry over his ministry of lies. Ellos cargan el ministerio de las mentiras del diablo. Y Dios nos advierte contra esos ladrones mentirosos, estos diablitos, estas víboras, estos lobos, una y otra vez.
Y en los tiempos de Jesús, no sé si se acuerdan, había el sumo sacerdote Caifás. Él estaba bajo la casa de, no sé cómo se dice en español, pero en inglés lo he escuchado, Anás. Era el suegro de Caifás. Y si uno lee el libro de Josefo, la historia de los tiempos de Jesús, la casa de Anás era muy corrupta. Eran ladrones. Más bien, cuando acuérdense que había un peregrinaje en los tiempos de Jesús, en el día de Pascua, en la semana de Pascua, venían a visitar el templo judío para ofrecer sus holocaustos. Pero los judíos en los tiempos de Jesús estaban esparcidos a través de Roma, ¿verdad? No solo estaban concentrados ahí en Jerusalén, sino estaban esparcidos a través de Roma. Y en esos tiempos, cuando hacían su peregrinaje, cuando viajaban hacia el templo, la casa de Anás, de Caifás, tenían ya un sistema corrupto, donde alzaban los precios de cambiar su currency, no como dice currency en español, su moneda, ¿verdad? Porque estaban a través de Roma. Pero para intercambiar su moneda o comprar sus animales, los sacerdotes alzaban los precios para el pilgrim. El pilgrim. Peregrino. Sí, así se. Disculpen, no, o sea, peregrinos, ándale, no speak Spanish, ¿verdad? pero sí, los pilgrims, los peregrinos. Entonces alzaban los precios a los peregrinos y también abusaban de los pobres. Y acuérdense, Dios había puesto muchas leyes para ayudar también al pobre, que no tenía dinero para comprar un corderito. A veces Dios permitía el uso de una paloma para los pobres. Pero aquí vemos el sistema religioso estaba abusando del sistema de los pobres, del peregrino, para tener un beneficio económico. Y uno puede, si me quieren corregir, pues pueden leer las escrituras de Josefo, que él ha escrito la historia en los tiempos de Jesús o más adelante, cerca de su tiempo. Pero esto era el contexto, era un sistema corrupto religioso, ¿verdad? Entonces, quiero ir a Proverbios capítulo 30, versículo 12 al 14. Y sabemos que la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo podemos encontrar hasta Proverbios, que estas son las palabras de Agur. ¿Alguien conoce a Agur? ¿No? Ni yo. Pero en esos Proverbios dice, en el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En su propia opinión piensan que son rectos, que son limpios, pero más bien no se han limpiado de su inmundicia. Aquí en su cabeza piensan que son buenos, rectos delante de Dios, pero la verdad es que no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, altos, y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. No sé usted, pero cuando uno lee este versículo y salta al Nuevo Testamento, cuando uno ve la dinámica entre Jesús y los líderes religiosos, Jesús los acusa de algo similar a esto. Por ejemplo, en Mateo 23, versículo 4,
Vamos a empezar del versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, Rabbi, Rabbi. Jesús no tenía miedo de llamar y señalar la corrupción y la hipocresía de los fariseos. Sabemos que Jesús predicaba un evangelio que bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos, ¿verdad? Bienaventurados los peacemakers, los que hacen y buscan la paz. Pero aquí vemos Jesús justamente confrontando, enfrentando y señalando la corrupción de los líderes religiosos. Porque el evangelio que Jesús presentaba era hacia los pecadores. Pero había un enemigo de Jesús, un enemigo de Dios, y ese enemigo es Satanás. Ahora los jóvenes, he estado dando este estudio, entonces si ven a un joven y le pueden preguntar, ellos podrán explicarles esto. Pero hemos estado hablando de un evangelio de esperanza, de perdón, de redención al pueblo de Dios. Pero en el proceso de dar este evangelio había alguien o algunos que querían interponerse entre Dios y el hombre. ¿No se acuerdan en el jardín del Edén? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone en su presencia, delante de la presencia de Dios en el Edén, significando placer. En otras palabras, Dios creó el hombre en medio de su placer. El hombre fue la corona de su creación. Y Dios lo ve bueno. Pero en medio de esa creación había una criatura que lo describe que era una de las criaturas más astutas, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová Dios, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Algo interesante de la serpiente es que una y otra vez usa las palabras de Dios y las distorsiona y crea una mentira que se escucha bien, se ve bien, pero a lo largo, por dentro, está corrupta. Como dijo Proverbios, por fuera se ve bien,
pero por dentro todavía existe esa inmundicia. Cuando Jesús advierte a su pueblo, sus discípulos, cuidados de los lobos que se disfrazan ¿de qué? De ovejas. Por fuera se ven bien, por fuera se ven rectos, por fuera se ven como, o las palabras que dicen se escuchan como las palabras de Dios. Aún cuando uno va al comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús va al desierto, ser tentado por 40 días, ¿a quién encontramos en ese desierto? A la serpiente, ¿verdad? Quizás no apareció en forma de serpiente, pero a Satanás. Y Satanás estaba tratando de tentar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué estaba usando para tentar al Hijo de Dios? La misma palabra de Dios. Y hoy en día, sin pena lo digo, hay muchos líderes religiosos que usan la palabra de Dios para su propio beneficio, para su conveniencia. ¿Lo dijo correcto? No speak Spanish, entonces no le den pena de corregir mis palabras en español. Pero hay muchos que usan la palabra de Dios para engañar al pueblo de Dios. Y sigamos, versículo 4 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El problema con las palabras de la serpiente es que no es que solo es una mentira, es una media verdad. Y por eso se hace difícil discernir entre el bien y el mal cuando Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando dicen Dios dijo, pero Dios no habló. Cuando usan la palabra para meter terror al pueblo de Dios. Si no haces esto, va a haber castigo. Porque sabemos que en verdad, si el hombre y la mujer cuando el hombre y la mujer comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, sí se les abre el entendimiento. Pero el problema es que Dios aún dice que esto era reservado para él, Dios, no para el hombre. Entonces aquí vemos a la serpiente diciendo una media verdad. Porque dice, sino que sabe Dios, y Dios sí sabía. Y sabía tanto que les dijo que no comieran de ese mismo árbol. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Pero abiertos ¿sobre qué? Sobre el bien y el mal. Pero ¿por qué este conocimiento reservado para Dios? Es porque Dios no puede ser tentado. La misma palabra dice que Dios no puede ser tentado. Pero el hombre es débil y sí puede ser tentado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ante los ojos era bueno. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algo interesante del pecado es que el problema con el pecado no solo afecta a uno mismo, sino a lo largo afecta a alguien más. Corrompe relaciones, crea muros, dolor. Entonces fueron abiertos los ojos de los ambos y conocieron que estaban desnudos
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, disculpen, para la parte 2 vamos a explorar, que hoy no va a ser el día, quizás sea un año, un mes, no sé, Dios dirá, pero en la parte 2 exploraremos esta parte, el versículo 7, pero no el día de hoy. El día de hoy me quiero enfocar en las mentiras del enemigo. Ahora, vimos cómo Jesús se enfrentó a los fariseos, acusándolos de sus mentiras, de sus artimañas. Pero vamos a ver el extent, ¿existe esa palabra? Extento, no. La magnitud, la extensión, la magnitud de esta corrupción en los tiempos de Jesús. Se encuentra en Marcos 11. Marcos 11, versículo 15 al 17. Acuérdense, Jesús está en la última semana de su ministerio antes de que sea traicionado por el Judas, antes de ser crucificado en la semana que celebramos en abril, ¿verdad? La Semana Santa. Entonces Jesús ya sabe que viene la culminación de su ministerio. Ya Jesús se enfrenta más y más, con más frecuencia a los fariseos. No le da pena de enfrentarse a los fariseos acusándolos, generación de víboras. Jesús era bravo. Entonces, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lo que vemos aquí es muy interesante. Como empecé a hablar sobre la casa de Anás y de Caifás, es que ellos estaban aumentando los precios de intercambio de moneda, estaban alzando los precios, un fee, estaban cobrando un fee, o como un impuesto, diría yo, a los peregrinos, a los pobres, para ellos enriquecerse más. Por eso Jesús no le da pena de decirles cueva de ladrones. Y dice que el verdadero propósito del templo era para ayudar al pueblo de Dios. Un pueblo perdido que necesitaba de Dios, que necesitaba de la gracia, de la misericordia, del perdón, del amor de Dios. Pero estos cambistas se estaban interponiendo, poniendo en medio de Dios y el hombre. ¿Y qué existe entre Dios y el hombre? El pecado, muerte. Y estos cambistas se estaban aprovechando del pobre,
estaban usando la palabra de Dios, la ley y los profetas para manipular el pueblo de Dios. Acuérdense, porque dice la palabra, esto dice y esto dice, la palabra dice esto, y la gente en ese tiempo, muchos de ellos no sabían leer, muchos de ellos no eran educados, muchos de ellos no tenían la oportunidad de ser educados. Entonces, vemos a hombres corruptos, con avaricia, tomando esta oportunidad de oprimir al pueblo de Dios. Y como leímos en Proverbios, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Desafortunadamente en este mundo hay gente con poder, con riquezas, con posición, que abusan, manipulan y oprimen al pobre. Y la opresión se puede manifestar en lo físico, se puede manifestar en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual. Porque ¿qué es la opresión? La opresión es una esclavitud. Y muchos de nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Entonces, la religión, los que abusan de la religión para oprimir al pueblo, para manipular, para sacarle dinero y más dinero, usan la palabra de Dios que se escucha bien, que se escucha como que es de luz, para oprimir más a un pueblo que está en necesidad de salvación, de perdón, de compasión, de misericordia, de gracia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre. En este ambiente político no he visto mucha diferencia. Muchos pastores, líderes religiosos, usan la misma palabra de Dios para meter temor, culpabilidad, para sacar algo de ti. Puede ser un voto, puede ser dinero. Yo tengo un conocido muy cercano que una vez fue a visitar una iglesia americana. No voy a decir el nombre para que no me cancelen en línea, para que no me persigan. Pero había una iglesia americana muy grande, buena iglesia, muy bien pintada, tenían buenas cosas. Y luego el pastor estaba diciendo, yo no quiero a nadie aquí que venga a mi iglesia que no paga diezmos. En mi corazón humano, a mí cuando escucho esas palabras me entra un enojo. Y me da ganas de decir, cueva de ladrones, sin pena, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no me da esa oportunidad de enfrentar a esa persona, porque débil soy. Pero digo que es cueva de ladrones porque el pastor está perdiendo la razón por la iglesia. Que la iglesia está ahí para salvar a la gente, para traer consuelo, paz, esperanza a un pueblo perdido. Pero en vez de enfocarse del evangelio, se enfoca en el evangelio de la prosperidad. Tú me debes dinero. Si vienes a este lugar, tú no mereces escuchar el evangelio de salvación, de perdón, hasta que pagues tu impuesto. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos, los sacerdotes. No puedes venir a adorar a la casa de Dios, hacer sacrificio, hacer holocausto hasta que pagues tu impuesto, que yo como hombre puse para enriquecerme más.
cueva de ladrones. Y desafortunadamente, mucha gente que desafortunadamente no lee su Biblia, o no puede leer, o no sabe cómo estudiar, o no sabe a quién escuchar, caen en las mentiras de estos pastores. Ahora, este es otro tema para otro día, pero dar es muy bueno. Ayudan a las iglesias. Pero el enfoque de hoy es la razón de por qué muchos líderes religiosos quieren ese dinero. Porque vamos a ser honestos, muchas iglesias quieren un gobierno republicano para que el gobierno no les cobre impuestos. Pero vamos a ser honestos, muchos de estos pastores usan el dinero para comprarse un carro de lujo, comprarse un private jet, un avión privado. Cueva de ladrones. Y no estoy diciendo que si uno se compra un carro bueno es malo. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero cuando usan la palabra para su propio beneficio, sacrificando la vida de alguien más. En Jonás capítulo 2, versículo 8 dice, los que van tras vanidades ilusorias, en inglés vain idols o ídolos, abandonan mi misericordia. Los que van tras vanidades ilusorias abandonan mi misericordia. Y si observamos cuando el hombre va tras ídolos o vanidades ilusorias, a lo largo sacrifican a los demás. No demuestran amor, no demuestran compasión, no demuestran misericordia, abusan de los demás. Más bien, muchos sacrificaban bebés vivos a sus dioses e ídolos para satisfacer a sus pasiones carnales. Y es lo que hacen muchos mega ricos. No hablo de millonarios, hablo de billonarios. Que quieren más y más y más porque no logran satisfacer sus deseos carnales. Y a lo largo abusan a muchos, oprimen a muchos, ignoran a su prójimo. No me veas. Así como los fariseos querían ser aplaudidos, saludados, alabados, vistos como hombres buenos, rectos, sus eyelids, párpados en altivez, ¿verdad? Sus cabezas alzadas. No es necesariamente como uno camina, sino es la actitud, más bien. Ahora, ¿cuánto tiempo llevó ese hermano Tech? No, 10. Uf. Wow. Ahora en Marcos capítulo 12, quiero dar otro ejemplo. Versículo 38. Entonces esto era otra cosa que hacían los líderes religiosos. Versículo 38. Y Jesús, wow, es bravo Jesús. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Siempre quieren ser primeros. Yo. Me acuerdo yo cuando iba a la escuela primaria, elementary school, como muchos niños siempre corren, me quiero ser primero. Y se peleaban entre ellos para estar en primero, en fila. Y cuando era el tiempo de comer también lo mismo. Muchos estaban cortando, querían ir al frente. Cuando uno quiere siempre ser primero, siempre me acuerdan de los niños.
no maduran. Y luego versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Jesús no vino a condenar al oprimido, al pecador que anhelaba salvación, que buscaba esperanza de ser perdonado. Si no es condenación, lo estaba reservando para los líderes religiosos. Y hoy no voy a entrar en más detalle, que esto sí se cumple más bien históricamente en el año 70, como 40 años después de Cristo. Pero aquí Jesús señala las obras de los líderes religiosos, oprimiendo al pobre, al menesteroso, sacándole dinero a las viudas, porque acuérdense, quizás estas viudas tenían dinero ¿de quién? De su marido difunto. Los fariseos ahí andaban queriendo manipular y sacarle billete. Si alguien te está sacando billete, huyan. Si usan tácticas de manipulación, huyan. Claro, si uno debe, la palabra dice que paguemos nuestras deudas. No estoy diciendo que si uno tiene deudas que sea irresponsable, sino que te están manipulando. Hay que discernir. Pero no se preocupen, los que abusan de la palabra, Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. Ya mero termino, 5 minutos creo. 5 minutos espirituales pueden ser 1 hora, ¿verdad? En los ojos de Dios. Ahora, y si regresamos a Mateo capítulo 23, aquí es lo que quiero en verdad concluir. Que muchos líderes religiosos en el pasado, a través de la historia, si uno compra un libro de la historia de la iglesia, a través de los 2000 años que ha existido, uno puede encontrar una y otra vez el abuso, la distorsión de la palabra de Dios. Porque a lo largo, si uno no entiende el propósito del evangelio, de reunir todas las cosas a Cristo, todo lo que estaba alejado de Cristo, separado de Dios por el pecado, Dios vino a reconciliar, a salvar, sacarte del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y si uno no entiende eso, uno le puede agregar y agregar que para obtener el favor de Dios tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Es lo que estaban haciendo los fariseos, poniendo carga sobre la gente, costumbres, tradición humanas de hombre que ni ellos podían mover con su dedo. ¿Y todo para qué? Para mantener a un pueblo oprimido, pobre, alejado de Dios, con temor, con ansiedad, y ellos enriqueciéndose más y más. Es lo que vamos a empezar a ver estos próximos años en esta nación. Y ya está pasando. Las corporaciones quieren más dinero. Por mucho tiempo la gente estaba culpando al presidente por los precios altos, pero resulta que las corporaciones estaban aumentando sus precios, aunque en verdad no estaban batallando, pero porque querían más dinero, estaban señalando, diciendo, la inflación. Usaban pretextos. Siempre Satanás busca oprimir al pueblo, de robar, de mentir. Versículo 23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Los fariseos se enfocaban en sus obras. Yo diezmo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago esto y esto. Pero Jesús les señala y les dice, ustedes se enfocan en estas cosas y se olvidan de la importancia de la ley. Que Dios, y vamos a leerlo en un momento, lo puso desde el principio. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, Jesús no está diciendo que diezmar es malo, que uno no debe diezmar, sino que estaban diezmando, pero se olvidaran de esta otra cosa. La justicia, la misericordia y la fe. Entonces abandonaron estas cosas. Acuérdense, los que van tras vanidades ilusorias, abandonan ¿qué? Misericordia. Y esto es lo que hicieron los fariseos. Ir tras sus vanidades ilusorias, el dinero, el poder, el reconocimiento, sus posiciones. Abandonaron la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Tremendo Jesús. Sin pena. Pisotea la cabeza del enemigo. Voy a concluir con esto. ¿Ya me pasé de tiempo? ¿No? No. Gracias a Dios. A ver. Ok. Si vamos a Juan, capítulo 8. Disculpen. Mateo capítulo 12, versículo 34. Y esto es Jesús hablando. Voy a leer 2 versículos más, o 2 pasajes más. Mateo 12 y luego en Juan 8. Por estas son las acusaciones de Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, no algunos, sino todos. Serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y antes de seguir leyendo, voy a tocar brevemente este pasaje porque hay muchas interpretaciones de lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así en breve, acuérdense que cuando Dios puso la ley a través de Moisés, la ley, Moisés pudo hacer muchos milagros. Y los milagros no eran para decir que Dios existe, sino que los milagros funcionaban para verificar que este hombre venía de Dios. Entonces Moisés, en su vida y ministerio, puede hacer señales para demostrar la autoridad de la ley. Y luego saltamos un periodo de tiempo y volvemos a encontrar a otra persona que también puede hacer señales.
¿Alguien se acuerda de quién? Y cuando digo señales, señales una tras otra, tras otra, tras otra. Elías, el profeta Elías. Porque la ley y los profetas venían de parte de Dios y pudieron ser señales para verificar que su ministerio venía de Dios. Porque a lo largo la ley y los profetas señalaban ¿a quién? Al Mesías, a Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús viene en su ministerio a cumplir la ley, a cumplir los profetas, viene haciendo señales, no para decir que Dios es real, sino para que ellos entendieran que Él venía de Dios. Tanto que Nicodemo dice, yo sé que tú eres de Dios, porque puedes hacer estas señales. Entonces, cuando uno dice que Jesús no viene por parte de Dios, rechaza la unción al ungido de Dios, que es ungido por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo pecado, toda blasfemia puede ser perdonado menos el rechazo de Cristo Jesús como el Salvador. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos no querían reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel. Porque ya tenían ellos conexión con Roma. Ya tenían privilegios, riquezas, posiciones. Había un status quo. Y no querían cambiar las cosas. Pero mira lo que dice Jesús. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, hablar siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y luego Juan, ya esta es la última que leo. Y mira cómo les habla Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Abraham. Todos los fariseos decían esto. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido. Acuérdense, Jesús estaba diciendo, Dios me envió. Dios. Soy ungido por el Espíritu Santo. Tengo autoridad en parte de Dios. Y si tuvieran fe ustedes, estuvieran haciendo las obras de Abraham. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? Es teniendo fe en Dios. Pues he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No sé, ustedes cuando hablan con alguien y quieren decir algo y como que no pueden captar. Y no es que no puedan, es que no quieren captar. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, y aquí viene lo duro, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues se me alza la temperatura cuando leo estos pasajes. Y a mi corazón está pa. Que es duro. Jesús no tenía miedo de señalar al enemigo. Jesús los condena. Jesús les acusa de hacer las obras de su padre, el diablo, que el diablo ha sido homicida desde el principio. Algo interesante, ¿dónde encontramos al diablo o a Satanás por primera vez en la palabra? En el jardín del Edén. Es muy interesante cómo la palabra pinta a Satanás como una serpiente, ¿verdad? Porque una serpiente que es venenosa, al morderte te envenena, ¿verdad? Entonces, el primer homicida fue, uno dicen que era Caín, ¿verdad? Que mató a su hermano. Pero en verdad, si vamos un poco más a profundidad, ¿quién es el que causó la primera muerte? No hablo física, espiritual. Fue el diablo con sus mentiras. El hablar, distorsionar las palabras de Dios, atrapa a Adán y a Eva espiritualmente hablando. Figurativamente son mordidos por el diablo. Y acuérdense que la serpiente tiene veneno en su sistema. Y al morder, ese veneno entra al sistema de la víctima. Y acuérdense que al Dios castigar al hombre, a la mujer y a la serpiente, cuando Dios condena a la serpiente, dice, el polvo comerás. En otras palabras, ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo. Entonces el veneno que estaba por fuera entró en los miembros del hombre. Por eso uno batalla con el pecado en su carne, porque está comiendo de nosotros. Esa fue la esclavitud en que todos nosotros estábamos, vidos, muertos, separados de Dios. Pero aún en medio de ese castigo, como consecuencia de la desobediencia del hombre, Dios todavía ofrece una promesa y una misericordia, una promesa de salvación al hombre. Lo podemos encontrar en el mismo capítulo 3, que la simiente para mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y la serpiente iba a morder el calcañar del hombre, de la simiente de la mujer. Y eso se cumple. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí fue mordido por la serpiente. Por el pecado Jesús murió, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Él tomó la mordida de la serpiente, pero Jesús hizo algo que nosotros nunca pudimos hacer. Y eso fue vencer y triunfar sobre el pecado y la muerte. Y Jesús resucitó y pisoteó la cabeza de la serpiente. Por eso Jesús, con muchas ganas, con mucho enojo, con ira, se enfrentaba a los fariseos y los líderes religiosos, señalando sus obras de víboras, mintiendo, matando el alma del pobre,
del oprimido. Y desafortunadamente, hoy en día se está perdiendo ese valor de enfrentarnos a los hombres corruptos en la iglesia. Nos da pena o tenemos temor al hombre. Eso es desafortunadamente real. Y sacrificamos nuestros valores y nos ponen uno contra el otro. Nos dividen. Y todo porque no queremos hablar mal del que la persona que nos conviene, que nos ayuda. Los fariseos no querían conmover el status quo. Acuérdense que según los judíos solo tenían un rey, y ese rey era Dios. Pero algo interesante cuando vemos que Jesús, siendo el Mesías, el enviado de Dios, los fariseos no quieren reconocer a Jesús como su rey. No reconocen a Jesús como Dios. Y ellos dicen, nosotros rey tenemos y no César. En otras palabras, porque no querían conmover las cosas, hicieron trato con Roma. Sacrificaron sus valores. Y todo por el poder. Los próximos años vamos a ver esto más y más y más común en las iglesias, donde muchos por temor no hablan sobre la injusticia, apoyan a políticos, a pastores, que usan la palabra para su propio beneficio. Pero se les fue advertido. Se les fue advertido. Esto no es para meter temor, para nada. Nosotros debemos contarnos y alegrarnos con las cosas que Dios nos da, de tener uno al otro. De eso se trata la comunidad, de apoyarnos uno al otro. Nosotros no seguimos al hombre. Y muchas veces Dios le da lo que quiere el hombre. Lo hizo con Saúl. El pueblo quería su rey, porque los demás tenían su rey. En otras palabras, los demás pueblos tenían su poder, su ejército. Y el pueblo de Israel quería su propio ejército. Y Dios se entristece. Yo soy tu rey. ¿De qué hablas? Pero el pueblo quería su rey. Y muchas veces Dios le da lo que pide el pueblo. Pero son con condiciones. Él les dice, su rey que ustedes quieren va a tomar sus mujeres. Los va a esclavizar. Y si vemos el patrón de Saúl, no solo se queda ahí, se repiten los reyes después de David, después de Salomón, como guiaron a su pueblo a un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Ve, Jesús nos advirtió, cuidado con los lobos que se disfrazan de ovejas. Pablo nos advirtió, el mismo diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. En el próximo mensaje voy a hablar del rey Jeroboam y Rehoboam. Había un hombre de Dios que enfrentó al rey Jeroboam, pero luego llegó otro profeta y decía, no, Dios me dijo. Y el hombre de Dios cayó en la mentira. Cuando alguien dice que vengo en el nombre de Dios, mucha gente es engañada. Ahora, pero nosotros seguimos adelante, gozándonos en el Señor, trabajando duro para la gloria de Dios, alabando, amando uno al otro, demostrando los frutos del Espíritu Santo que habla Gálatas. Contra tal cosa no hay ley, no hay condenación. No hay condenación en ser bondadoso con uno y el otro, de ser paciente con uno y el otro, de ser kind, ¿verdad? Digno, de ser mansedumbre.
No hay ley que te condena en demostrar esos frutos. Desafortunadamente nos enfocamos en las obras, como Jesús nos dijo, en los diezmos, en las apariencias, y olvidamos la justicia, misericordia y la fe. Ahora, ya quiero concluir con una oración. Disculpen si ya me tardé, pero ya me entró hambre. Ya es mi reloj interno. En Dios, y oren por nosotros, que podamos arreglar lo técnico. Y lo técnico, nosotros podemos alabar, aprender, orar sin la tecnología. Eso se hizo hace 2000 años. La tecnología no nos debe impedir de estar juntos, ¿verdad? Entonces nos gozamos. Donde 2 o 3 están reunidos, Dios está ahí. Entonces, pero sí queremos hacer cosas con ganas. Entonces, oren que podamos arreglar lo técnico y oremos por nuestro pastor, que Dios lo console a él y a Damaris, y orar uno por el otro. Y orar por esta nación, por la iglesia, que Dios nos cuide en medio de todo. Ahora, inclinen sus rostros. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, te damos gloria y alabanza por todo lo que has hecho, porque lo que estás haciendo, por lo que sí seguirás haciendo, Señor. Todo está bajo tu control, todo está en tus manos, de eso no dudamos. Y sé que haces las cosas para el bien de tu pueblo, para el bien de los que te aman, de los que te buscan, Señor. Te alabamos por eso. Sabemos que estás con nosotros, aun cuando las cosas no se ven bien. Pero sabemos que tú estás ahí. Te pido por el pueblo de Dios, por tu pueblo, por tus amados, por tus hijos, que los cuides, que los guardes, que los bendigas, que sus palabras, sus acciones, sus corazones puedan ser de bendición a sus familias, a sus amigos, amistades, compañeros de trabajo, que todos los que nos rodean puedan ver tu luz en nosotros, que podamos hacer las obras de Cristo Jesús y que podamos discernir entre el bien y el mal para tu gloria y bendición a tu pueblo. Te alabamos, te damos gloria, te agradecemos y nos gozamos en ti. Y todo el pueblo dice, en el nombre de Jesús, amén. Están despedidos.